Romanos capítulo 6, versículo 22. Lo leemos, es la palabra del Señor y lo leemos a la 2, 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Durante estos días hemos visto esta importante doctrina para la fe cristiana, que es la santificación. Y esta doctrina hace parte de una doctrina más extensa, que sería la soteriología, o la doctrina que nos habla acerca de la salvación. ¿Sí? Este es simplemente uno de los puntos del plan de salvación. Ya les había hablado acerca de ese esquema que nos muestra el plan de redención conocido como el Ordo Salutis. Esa es la parte en la cual se aplica la redención a nuestro favor. Y vimos que para llegar a la santificación, primero tienen que suceder algunas cosas, a las cuales llamamos santificación inicial. ¿Sí? La santificación inicial podríamos decir que está incluida en tres aspectos que están antes de la santificación, que son el llamado, la regeneración y la conversión. Y yo les dije que la justificación, o más bien no lo dije, pero quiero decirlo, la justificación no está incluida ahí como santificación inicial. ¿Por qué? Porque la justificación es diferente. Es algo muy diferente, porque la justificación, a diferencia de la santificación, es una declaración penal que sucede en el estrado de Dios a nuestro favor. O sea, la justificación sucede fuera de nosotros. Sin embargo, la santificación sucede en nosotros, sucede dentro de nosotros. Hay un cambio en nosotros y eso es lo que hace Dios a nuestro favor. La santificación inicial, como dice Pablo en Romanos 6:22, inicia con libertad del pecado. Ahí es donde inicia, siendo libertados del pecado y siendo hechos siervos de Dios. Hay otra porción en la que dice que al ser libertados del pecado, somos hechos siervos de la justicia. Muy bien, somos siervos de la justicia para vivir justamente y ya no más en el pecado. La santificación inicial entonces es ser librados de un amo para ser esclavos de otro amo. O sea que la verdadera libertad está en la esclavitud correcta, ¿no? Eso es santificación inicial. Sucede algo en nosotros y somos libertados del pecado, de su poder, aunque no somos libertados del todo, ¿cierto? Somos libertados completamente de su poder, pero el pecado no desaparece. Queda un remanente. Por eso, aunque somos libertados completamente del poder, o más bien, de la autoridad y dominio que tenía el pecado sobre nosotros, el fruto de eso es la santificación, porque aún en nosotros queda un remanente, quedan manchas de pecado. Y esas manchas de pecado deben ser quitadas progresivamente, poco a poco, hasta el final de nuestros días, y a eso la conocemos como la segunda etapa de la santificación progresiva. ¿Sí? ¿Y eso hasta cuándo se va a llevar a cabo en nuestras vidas? Hasta el último día. Hasta el último día. Hasta el día en que vayamos a morir o, si viene el Señor, gloria a Dios, vamos a pasar directamente a la etapa final. Ahora, la etapa final yo les dije que tiene dos fases. Algunos vamos a pasar por las dos y otros solo por una. ¿Cuáles son esas dos fases? La muerte y la otra, la glorificación. La muerte, ¿por qué? Porque al morir el cuerpo se queda aquí y el alma va a Dios que la dio. ¿Y qué pasa con el alma? Bueno, el alma va a Dios porque ya no hay pecado en el alma.
es librada totalmente de eso. Y por eso es una de las etapas de la santificación final, o una de las fases de la santificación final. Porque nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Nada que no sea santo totalmente puede estar en la presencia santa de Dios. Por eso el alma llega a estar santa en su totalidad, aunque falta una parte, el cuerpo. Yo les dije que Dios no nos diseñó para vivir solo en cuerpo o solo en alma. No, Dios nos diseñó de manera integral, alma y cuerpo. Y ambos deben estar juntos. Por eso la muerte es algo antinatural o es contra naturaleza, porque Dios no nos creó para eso. Y por eso la segunda etapa de la santificación final es sumamente importante, la glorificación, porque en la glorificación aquellos que hayan muerto por el poder de Dios milagrosamente van a ser unidos nuevamente en cuerpo y alma, para que puedan estar y gozar de la presencia de Dios de manera perfecta por siempre y para siempre, no solo en alma, sino también en cuerpo. Por eso esa segunda etapa es sumamente importante, porque Dios no quiere solo nuestras almas santas, también quiere nuestros cuerpos santos. Por eso hay muchos textos que hablan de la santidad en cuerpo y espíritu. Romanos 12:1 es simplemente un ejemplo. Ahora, la pregunta necesaria después de ver las etapas de la santificación inicial, progresiva y final, la pregunta necesaria es que dentro de la santificación progresiva, si va creciendo y a veces se puede estancar, ¿cómo crece la santificación? ¿Cierto? Eso es una pregunta normal que puede venir a nosotros. Si la santificación progresiva, la segunda etapa de la santificación, es progresiva, va creciendo o a veces se estanca, ¿cómo es que crece y por qué se estanca? ¿Cómo tu santificación progresiva puede crecer? Bueno, para eso Dios nos ha provisto medios de gracia. Y yo he procurado en el título que tienen ahí en sus notas afinar el detalle de eso, porque muchas veces se menciona medios de gracia y ya. He procurado afinarlo. ¿Por qué? Porque hay posturas al respecto a los medios de gracia. Algunos creen en medios de gracia para salvación, lo cual llegaría a ser salvación por obras. Pero nosotros creemos en medios de gracia para crecer en santidad, para la santificación de aquellos que ya son santos. Porque no pueden crecer en santidad los que no son santos, y pueden crecer en santidad los que ya son santos. Eso es lógico. Ahora, quiero darles de manera rápida algunas posturas en relación a lo que es los medios de gracia. Los primeros, la de Louis Berkhof, Charles Hodge y de Wayne Grudem, son tres posturas que están dentro de la Reforma. Y no las he puesto ahí para decir que alguno de ellos está mal. Las puse simplemente para que vean que puede haber visiones diferentes dentro de nuestra misma fe reformada en relación a un tema. Y debemos estar conscientes de ello y debemos saber conciliar esas diferencias. Porque algunos van a estar de acuerdo con uno, algunos con otro y algunos con otro, y ninguno de los tres está mal. Ahora, la última postura que yo menciono ahí, esa sí es incorrecta en un sentido. Y quiero explicarles eso. Las tres primeras posturas son de autores reformados. Louis Berkhof, el primero, con el que actualmente concilio más, es el que tiene esta postura. Él dice: la predicación de la palabra de Dios y los dos sacramentos o ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, son los únicos tres medios de gracia para crecer en santidad. Él dice eso. Y son los tres medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia de manera exclusiva. Y cuando él habla de esto, dice que es exclusivo porque Dios ha encargado a los que son autoridad en medio de la iglesia, los ancianos, los pastores u obispos, como se le quiera llamar, para que los administren. Berkhof dice
que estos tres que él menciona son exclusivos porque Dios los ha dado para que la autoridad en medio de la iglesia, que son los ancianos que Cristo mismo ha dejado, los ejerzan, los administren. ¿Cuáles son? Vamos a resumirlo en esto: la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el segundo? Bautismo. Y la cena del Señor. Esos tres son los tres medios de gracia que él postula. Esta es la posición de Louis Berkhof y ahí les dejé la cita por si alguien quiere buscar eso y que esté seguro, ¿no?, de que Louis Berkhof sí dice eso. Ahí les dejé la cita para que lo puedan buscar. Ahora, ¿cuál es la otra postura en relación a cuántos medios de gracia existe? Para Louis Berkhof, 3. Para Charles Hodge, que tiene una muy buena teología sistemática, que les recomiendo que la lean, añade una. Él postula que la oración es un cuarto medio de gracia para poder crecer en santidad, además de los otros tres que ya les mencioné. Ahora, hay otra postura que es un poco más amplia. La postura de Wayne Grudem nos muestra 11 medios de gracia. Ahora, el punto es este. Cuando yo estaba leyendo su teología sistemática, él dice, y voy a mencionar estos 11 sin ser exhaustivo, porque creo que hay más. No voy a ser exhaustivo, simplemente doy una lista en la que puedo considerar a estos como medios de gracia santificantes, y dice, haciendo una cariñosa, ¿cómo se dice?, crítica a Louis Berkhof, y dice, no estoy de acuerdo con Louis Berkhof en que solo postule 3 medios de gracia, porque eso es muy reductivo y no solo se aplica a los ancianos, porque si los ancianos tienen que ejercer necesariamente estos, entonces solo habría santificación eclesial en la iglesia, dentro. Y dice él, pero creo que también hay medios de gracia individuales, que es lo que vamos a ver, pero no vamos a ver eso, medios de gracia individuales que nosotros podemos usar en casa. Por ejemplo, cuando yo leo la palabra de Dios en mi casa, es un medio de gracia. Y cuando oro en mi casa a solas, es un medio de gracia para mi santificación, ¿cierto? Cuando tengo coinonía con otros hermanos fuera del entorno eclesial, allá cuando me reúno en un café y nos ponemos a hablar de cosas santas, dice, es un medio de gracia. Ahora el punto es este. Louis Berkhof no niega eso. Él no niega eso, que sean medios de gracia santificantes. Pero él sí dice, yo prefiero estos 3, y ahora les voy a decir el por qué. Este es del cual surge todo, el primero, ¿sí? Y él cree lo mismo. Ahora, Wayne Grudem postula la enseñanza de la palabra de Dios, que estaría aquí. Él enseña el bautismo y la cena del Señor, que estarían hasta aquí. Y también incluye la oración de unos por otros, hasta aquí. Pero ahí va añadiendo. Él, por ejemplo, dice que la adoración de la iglesia, la adoración comunitaria, es un medio de gracia para crecer en santidad. La disciplina eclesiástica es un medio de gracia para crecer en santidad. Las ofrendas, los dones espirituales. Bueno, quiero aclararla. Wayne Grudem es continuacionista, ¿sí? Y por eso menciona los dones espirituales. O sea, él cree que los dones sobrenaturales que Dios dio a la iglesia primitiva o a la iglesia que inició con los apóstoles aún están vigentes. Profecía, hablar en lenguas, sanidades y algunas otras más. No creo en eso, pero debo explicar eso. Wayne Grudem cree en eso y por eso añade los dones espirituales como medios de gracia para santificación. También añade la comunión o compañerismo, estoy de acuerdo con eso, la evangelización, estoy de acuerdo con eso, y el ministerio personal a individuos. Ahí hace referencia a la caridad que ejerce la iglesia hacia las personas. Bien, de esas 3 posturas, creo que podemos tomar de cada una de ellas. Sin embargo, yo personalmente en este momento estoy apercibido
y creo, y es mi convicción, que esta postura es la mejor. Y ahora les voy a explicar el por qué. ¿Sí? Esa es la mejor, las tres. Pero que de esta se desprenden otras. Sin embargo, esta y estos dos, estos tres son los tres medios de gracia por excelencia. Ahora, simplemente para apuntarlo, el catolicismo romano también tiene medios de gracia. ¿Cuál es la diferencia? Dos palabritas que les puse ahí: significado y elementos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Significado y elementos. Esa es la diferencia entre el catolicismo romano y la iglesia protestante en relación a los medios de gracia. ¿Por qué el significado? Porque para el catolicismo romano los sacramentos son vistos como gracias salvíficas, gracias de Dios que capacitan a la gente para la justificación. Cada una de ellas, les voy a dar el ejemplo. Los elementos también son diferentes: el bautismo, la comunión, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, órdenes santas y matrimonio. Para ellos es un medio de gracia salvífico, no santificante. Recuerden, el significado es diferente. Para nosotros, ¿estos tres son medios de gracia salvíficos? No, para santificación. ¿Y para ellos qué son? Porque ellos también los mencionan. ¿Pero qué son para ellos? Medios de gracia salvíficos. ¿Cuáles son los elementos? Nosotros y ningún reformador ha creído que la confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, órdenes santas o matrimonio sean elementos de los medios de gracia. No los han considerado como tal. Simplemente como ejemplo, cuando un niño es bautizado, según la postura romana, aunque hay algunos que todavía creían en eso, pero no para salvación, es librado del pecado original. Y al ser librado del pecado original, potencialmente recibe justificación si hace lo que tiene que hacer. Pero como después de ser bautizado saben que en el tiempo ese niño va a pecar, entonces viene un segundo medio de gracia salvífico que nuevamente lo puede hacer potencialmente justificable. ¿Cuál es ese? La confirmación. Después de la confirmación, lo mismo. ¿Cuál es el siguiente? Eucaristía. Nuevamente falla. ¿Qué pasa? Penitencia. Debe venir la penitencia. Si falla eso y está a punto de morir, ¿no? La extrema unción, popularmente conocida como los últimos o santos óleos, la unción con aceite que se administra a alguien que está a punto de morir, dándole esperanzas de que si no va al cielo, pues va a ir al purgatorio, y luego de ahí lo vamos a sacar con nuestras penitencias, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas. Pero eso es falso. Bien, entonces la diferencia entre la postura protestante y la postura católico-romana es el significado y los elementos de los medios de gracia. Ahora sí, permítanme ver, si el Señor me permite en este tiempo, los medios de gracia para crecer en santidad. Vamos a desarrollar estos tres: la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor. Veamos la palabra de Dios como un medio de gracia para crecer en santidad. Luis Berkhoff dijo lo siguiente: hablando estrictamente, es la palabra tal como es predicada en el nombre de Dios y en virtud de una comisión divina, que es considerada como un medio de gracia en el sentido técnico de la palabra, dice él, junto con los sacramentos que son administrados en el nombre de Dios. Vean, lo que Berkhoff está diciendo es que para él el medio de gracia, no solo por excelencia, sino hablando estrictamente y en un sentido técnico, es la palabra de Dios, pero predicada. Creemos en eso y estamos de acuerdo con eso. Y técnicamente hablando, yo estoy de acuerdo con él.
que la predicación de la palabra es el medio de gracia por excelencia que Dios ha dado a su iglesia para crecer en santidad. Alguien decía que la predicación, cuando tú vas a la iglesia y escuchas la predicación del Evangelio, es el medio de gracia por excelencia, y de hecho creemos que el momento de la predicación es el momento central de nuestra adoración a Dios, porque tenemos otros elementos para adorar, ¿cierto? La oración, si hay bautizos, pues el bautismo es una forma de adorar a Dios, la cena del Señor, las ofrendas, los cantos congregacionales son adoración, cada uno de ellos, pero creemos en la Reforma que la palabra de Dios predicada es el centro de nuestra adoración. A eso hace referencia Luis Berco. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Alguien decía que cuando vamos a la iglesia es como ir al supermercado de la fe. Cuando escuchas el sermón es mucho en poco. Entonces vas el domingo y llenas tu carrito espiritual de muchísima comida que a lo largo de toda la semana vas a comer. Eso hacemos en el súper, ¿no? Vamos al supermercado o donde vayan a comprar y abastecerse. Van y como eso está lleno de un montón de cosas, empiezan a agarrar lo necesario. Y su carrito de compras termina lleno. ¿Es acaso suficiente llenar mi carrito de compras, llevarlo a la casa y dejarlo ahí? Eso no es suficiente. ¿Qué tengo que hacer después? Tomar todo, organizarlo, desinfectar lo que hay que desinfectar, organizar lo que hay que organizar, llevarlo aquí, allá y hacer un orden, ¿no? Yo espero que hagan eso. Después, ¿qué hacemos? ¿Es suficiente con darle un orden? Si vas y compras todo eso, llegas a casa y lo dejas ahí y no lo comes, primero se va a dañar, no va a servir de nada. Y segundo, no te va a nutrir. Debes comerlo, debes masticarlo, ingerirlo, para que tu cuerpo se nutra de eso. Bueno, la predicación, el domingo, es como el supermercado para un cristiano. Va y agarra todo lo que puede. Absorbe todo lo que puede. ¿Para qué? Para que en semana, de lunes a sábado, hasta que llegue el siguiente domingo, vaya comiendo poco a poco de todo lo que pudo recolectar el domingo. Y poco a poco va meditando en esas verdades y nos va ayudando a crecer en santidad. Por eso, la predicación es el medio de gracia por excelencia. La palabra de Dios, dice Berkov, considerada como medio de gracia en la predicación, es estrictamente el medio de gracia que el Espíritu Santo usa para santificar, pero también, de manera general, la Biblia es el medio de gracia que santifica en la lectura personal, en tratados evangelísticos y demás cosas que se usa la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos entender, cuando vamos a las Escrituras, que tiene dos partes para santificar a la iglesia. Y ahí se los puse. Hay dos partes en la Biblia como medios de gracia para el creyente. Una es la ley y lo otro es el Evangelio. Quisiera darles una clase acerca de eso, pero no se va a poder. Sin embargo, la ley y el Evangelio, hermanos, no son dos cosas que estén separadas. Y la ley no solamente está en el Antiguo Testamento y el Evangelio en el Nuevo. Esa es una visión dispensacionalista de las Escrituras. La ley y el Evangelio se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay ley y Evangelio, y en el Nuevo Testamento hay ley y Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio se evidencia en los indicativos. Indicativo, en gramática, simplemente hace referencia a realidades, a cosas que están ahí. En el Antiguo Testamento hay un montón de indicativos. Por ejemplo, cuando Dios libra a su pueblo de Egipto, es un indicativo. Porque el pueblo lo único que hace es ¿qué? Ver las plagas que caen sobre los egipcios y ver cómo no caen sobre ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. Esos son indicativos. Ahora, cuando ya están en el desierto, en Éxodo capítulo 20, ¿qué pasa? Imperativos.
Éxodo capítulo 20 es la ley de Dios. Antes de eso hay una evidencia del Evangelio. Libertados por gracia, sin hacer nada. ¿Pero qué viene después? Ley. Si realmente han sido libertados, deben andar en mis caminos. Y deben andar como yo digo. ¿Hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, aunque a veces miramos más ley y ley y ley. ¿En el Nuevo Testamento hay ley y evangelio? Sí. Mateo, capítulos 5 al 7, el Sermón del Monte, inician con evangelio. Porque dice, bienaventurados, tan. Y ahí nos da realidades de las personas que ya son bienaventuradas. Y no es porque hayan hecho algo. Su posición delante de Dios ha cambiado porque Dios los ha cambiado a ellos. Pero luego viene ley. No he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y empieza a dar la verdadera interpretación profunda de la ley. Y les dice a sus discípulos, su justicia debe ser mayor que la de escribas y fariseos, porque su justicia no va a ser externa, va a ser interna y externa. Entonces, ¿hay ley y evangelio en el Nuevo Testamento? Sí. Cuando hablamos en la Biblia de la ley y el evangelio, entonces, no debemos separar Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, no quiero alargarme en esto, pero quiero que vean la distinción en los usos de la ley que hacían nuestros hermanos reformadores y cómo la veían como un medio de gracia para poder crecer en santidad. ¿Cuáles son los usos de la ley? Ahí les puse los 3 usos de la ley, que está en términos reformados, de nuestros hermanos del pasado, que les encantaba el latín. Pero de manera sencilla. El primer uso es el uso legal, político o civil, ¿sí? La ley vista como un uso legal. ¿Para quiénes? La ley sirve al propósito de restringir el pecado y promover la justicia. Considerada desde este punto de vista, la ley presupone el pecado y es necesaria a causa del pecado. Sirve al propósito de la gracia común de Dios en el mundo en general. ¿Qué significa todo eso? Que la ley tiene un uso para nuestro gobierno. Que el gobierno puede usar la ley de Dios para restringir el pecado, para evitar que el pecado se haga más grande. Y es el uso de la gracia común que Dios ha dado al mundo para que el pecado no siga avanzando más, porque el pecado podría ser peor de lo que ya es en este momento. ¿Y por qué no lo es? Porque aún en nuestras leyes, ¿qué dice la ley acerca del matar? Ellos no dicen es pecado. ¿Qué dicen ellos? Es un delito y es penado por ley. Dios dice es pecado y es penado por mí, y aquel que mate, lo voy a matar. ¿No? Eso es lo que dice en la ley. No matarás. Entonces, hay un uso civil por parte de nuestros gobiernos. Y nosotros nos debemos someter a ese uso civil siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Si está conforme a la palabra de Dios, debemos decir, voy a obedecer, voy a honrar a Dios obedeciendo a la ley civil. Segundo uso, el uso pedagógico. ¿A qué hace referencia esto? Es el uso para poder enseñar a los demás. Alguien lo llamó a esto también el uso evangelístico. En esta capacidad la ley sirve al propósito de poner al ser humano bajo convicción de pecado y de hacerlo consciente de su incapacidad de cumplir las demandas de la ley. Ese uso de la ley, el uso, como dice ahí, pedagógico o pedagogicus, es el uso que le damos a la ley al momento de evangelizar. Cuando vamos a evangelizar, la mejor forma de que la persona entienda que está a las puertas del infierno y si no se arrepiente se va a morir es mostrándole la ley de Dios. Debes creer. ¿Por qué? ¿Para ser feliz? No, para ser librado de la muerte eterna en el infierno. ¿Y cómo le demuestro yo eso? A través de la ley.
porque la ley dice no matarás. Y le preguntas, ¿no? ¿Alguna vez has matado? ¿Y qué dice? No, jamás he matado. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Si te enojas contra tu hermano, si te enojas, mente. O si le dices fatuo, o sea, hablarlo. Si le dices tonto, ya con eso lo mataste, ¿dónde? En tu corazón. Y eres merecedor del infierno. Para eso nos sirve la ley. Para dejar a la persona convicta de pecado y merecedora del infierno. Nada más. Ese es otro uso de la ley. Ahora, para los cristianos tiene un uso didáctico o normativo. Para los cristianos. Ese es el tercer uso de la ley, el uso didáctico. Este es el así llamado tertius usus legis, el tercer uso de la ley. La ley es una regla de vida para los creyentes, recordándoles sus deberes y llevándolos en el camino de vida y salvación. La ley no simplemente dice no hagas esto. La ley en su sentido positivo dice haz esto. Y nosotros como cristianos decimos voy a hacer eso. Y voy a crecer en eso. Por eso la ley sirve para santificación. Por eso a lo largo de esta semana, una y otra vez les he dicho, hermanos, nosotros amamos la ley. Nosotros nos deleitamos en la ley. Y nosotros vivimos lo que dice el salmista en el Salmo 1 acerca de la ley. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En su ley medita de día y de noche. Constantemente. La ley es una delicia para mí y medito en ella de día y de noche. Mientras más medites en la ley de Dios, más vas a crecer en santidad. Ahora, quiero llegar a esta parte particular. Siendo la palabra de Dios, como les dije, el fundamento de nuestras esperanzas y el medio por excelencia para el crecimiento en santidad de todo creyente, los otros medios, considerados también como medios de gracia, surgen de la palabra de Dios, emanan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí está la palabra de Dios. Y surgen otros medios de gracia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, leemos la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es un medio de gracia. Vean lo que dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre... Ahora esto es particular. ¿Quién puede crecer en estas cosas según el texto? Al leer la palabra de Dios, ¿quiénes son los que son esos cuatro palabras que están ahí? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Quiénes son enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia? ¿Quiénes? Los hombres de Dios. O sea, cuando alguien lee la palabra y no es cristiano, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No va a pasar ninguna de esas. Por eso hay muchos ateos que conocen la Biblia mejor que tú y mejor que yo, pero la usan solo para ver errores, para refutar el cristianismo, simplemente evidencias para no creer en Dios trino. Para eso lo usan, no para ser redarguidos, corregidos, instruidos, enseñados, no para eso. ¿Quiénes? Los hombres de Dios. Ahora, hombre ahí no se usa como masculino, es hombre de humanidad. O sea, hermanas están incluidas, no están excluidas. Ese hombre es inclusivo en el sentido de masculino y femenino, no inclusivo en el sentido moderno, posmoderno, de inclusividad, porque es una inclusividad del diablo. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué es eso? Santificación progresiva. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiénes pueden hacer buenas obras?
A aquellos que tienen fe. ¿Sí o no? Efesios 2:8 dice fe. Y Efesios 2:10, ¿qué dice? Obras. Las obras son el resultado necesario y evidente de la fe. La fe no es el resultado de las obras. Así de sencilla es la teología de Pablo en Efesios 2. La fe produce obras, las obras no producen fe. Punto. Entonces, la lectura de la palabra de Dios nos da a nosotros enseñanza, nos redarguye, nos corrige, incluso nos instruye en justicia, hermanos. Ahora, ¿qué parte de la palabra de Dios es palabra de Dios? Muy buena respuesta. Toda. A eso se le conoce como inspiración plenaria y verbal de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada, plenaria, o sea, toda, y verbal, o sea, cada parte. Cada una de sus partes. No hay una sola parte en la palabra de Dios que no sea palabra de Dios. Hermanos, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Porque si decimos la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces mi pregunta sería, ¿y qué parte es entonces la palabra de Dios? No, nosotros decimos la palabra es la palabra de Dios, o la Biblia es la palabra de Dios, y toda ella es sumamente útil para mi santificación. Cada vez que la leo, hermano, puede que sea muy aburrido leer. ¿Qué partes de la Biblia? Gracias por la sinceridad, hermano. Puede ser muy aburrido. Las genealogías, largas, algunas interminables, ¿no? Vas por la tercera generación y ya estás así. Y apenas vas en la tercera, y a veces son muchas. Muchas veces, como cristianos, podemos caer en la poca estimación de toda la Escritura. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para ti, para que seas un hombre, un varón preparado para hacer toda buena obra. Y tú estás encargado de ir a las genealogías ahora y de buscar cómo las genealogías son un instructivo para ti, cómo las genealogías son para redarguirte, para corregirte o para instruirte. ¿Cómo? Cada una de las genealogías apunta a aquel que había de venir. Sin las genealogías no hay evidencia bíblica para demostrar que el Señor Jesucristo es hijo de Adán, hijo de Dios. ¿No? Porque eso es lo que dice Lucas. Entonces nos sirve para ver a Cristo, cada parte, toda ella. Por eso la palabra de Dios es hermosa y es un medio de gracia en la lectura eclesial y en la lectura común en mi casa, para crecer en santidad. ¿De dónde fluye? Aquí. Todo eso, la lectura de la palabra. ¿Cuál es la segunda que les menciono? Que surge de aquí. Predicación de la palabra. ¿Qué predicamos? La palabra. De hecho, en un tiempo se decía que somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. ¿De cuál libro? De la palabra de Dios. Si alguien se para aquí alguna vez y les dice anoche tuve un sueño y nos empieza a hablar de su sueño, no literalmente, pero le pueden arrojar piedras. Porque el tal no está honrando el medio de gracia por excelencia para santificar a la iglesia. Le está faltando respeto a Dios y te está faltando respeto a ti. Porque vinimos aquí a escuchar palabra de Dios, no palabra de hombres, no mis pensamientos, no lo que yo creo, sino la palabra de Dios. Predicación de la palabra. Vean lo que le dice el apóstol Pablo a este joven pastor que tenía más de 30 años. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué?
Lectura, exhortación y la enseñanza. Ok, ¿qué es la predicación del Evangelio? Que de hecho, aquí se hace todos los domingos, pero hoy también yo voy a hacer eso, porque si no me pueden apedrear. La predicación contiene 3 elementos básicos. ¿Cuáles son? Ahí están. Lectura. Por orden, simplemente vamos a poner la segunda aquí. Exhortación. ¿Y cuál es la otra? Enseñanza. Aunque las dos son Lectura. Antes de predicar, ¿qué hace el predicador? Leer. ¿Y qué parte de la Biblia lee? ¿Lo que él quiera? Bueno, en un sentido sí. Pero lee lo que va a predicar. Por ejemplo, ustedes saben de lo que habla Juan 3:16, ¿cierto? Muy bien, no me lo digan. ¿Qué pasa si leo Juan 3:16 y les empiezo a hablar de la fe de mi abuelita? Muy bonito. Que llegó a salvación. Y les hablo de repente de que esta semana vi una serie en la televisión que estaba genial. Y les digo que se la vean. O de repente me pongo a hablar de lo que pasó hace pocos días aquí en México, que fue terrible, que encontraron una fosa común con muchos cuerpos. Leí el texto, o sea, hasta ahí estaba bien, y en muchas iglesias se llega a este punto, se lee algo, pero todo lo que se habla después no tiene nada que ver con lo que se leyó, ¿no? Lectura, ahí van bien, termina eso y dañaron toda la predicación, porque se ponen a hablar de cosas que el texto no habla. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, ¿qué es la predicación? Inicia con lectura, lectura del texto que se va a predicar. ¿Pero qué viene después? Exhortación o enseñanza. Bueno, la exhortación es parte aplicativa. La enseñanza es explicar, ¿qué? Lo que se leyó, ¿no? Entonces, si yo leo Juan 3:16, ¿qué debo explicar? Juan 3:16. ¿Qué tan difícil es predicar? Bueno, es muy difícil. Cuando lo haces adecuadamente, amado hermano, predicar es muy difícil. No es fácil, porque tienes que explicar este texto. Explicarlo, enseñarlo minuciosamente, cada parte, cada elemento, de manera tal que la gente lo entienda. Y esa es la otra parte difícil, hacerte entender. Por eso, la enseñanza es un don de Dios. Es un don de Dios. No todos lo tienen. Algunos pueden tener mucho conocimiento, pero cuando enseñan no se les entiende nada. Y saben un montón. Y hay algunos que no saben mucho, pero lo que saben, cuando lo enseñan, se goza la iglesia. Y todos dicen, ¡wow, qué increíble! Fue muy sencilla la predicación, pero cómo me gocé, mi Señor. ¿No? Lo segundo entonces es enseñanza. Pero finalmente, ahora, la enseñanza de lo que se leyó, siempre vamos hacia atrás. Y finalmente la predicación, ¿qué más es? Exhortación, eso es aplicación. Todo texto, toda predicación debe ser aplicable a la audiencia. Y esa parte también es difícil. Y debemos confiar en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo aplicando internamente. Pero también el predicador debe aplicarlo externamente. ¿Y qué aplica? Aplica lo que enseñó y enseña lo que leyó. Eso es predicación expositiva, en resumen. Y eso debe hacer todo predicador. Si no hay lectura, ya falló. Si no hay enseñanza, ya falló. Si no hay exhortación o aplicación del texto, ya falló. Ahí no hubo predicación. Deben estar siempre estos 3 elementos. Así que ahora le puse la tarea más difícil a mis hermanos que van a predicar aquí adelante. Porque ustedes van a estar viendo eso. Si no está alguno de los elementos, te puedes acercar en amor y confianza y decirle, mi amado hermano, creo que hoy no predicaste.
y debes esforzarte más. Y voy a orar por ti para que prediques la palabra del Señor como debe ser predicada. La Biblia también nos da guía de eso, ¿no? Entonces, de repente me paso a otras cosas cuando es enseñanza. Más bien no estoy predicando. Lectura, predicación de la palabra. Vean, lectura de la palabra, predicación de la palabra. ¿Y qué viene después? El canto, ¿de qué creen? Canto de la palabra. Por eso les digo, son medios de gracia, pero surgen de aquí, ¿no? Lectura, predicación, canto congregacional, no canto de un grupo de rock, no canto de un solista. Y aquí tuve que meditar mucho en esto, hermanos, pero tampoco es el canto de un grupo de hermanos muy amados y muy queridos, llamado ¿qué? Coro. Hermanos, no es el canto de un coro, es el canto de la iglesia, de la congregación. Ahora, no creo que tener un coro en la iglesia esté mal, siempre y cuando el pastor diga que lo que ellos van a cantar es para prepararnos para adorar a Dios, pero que después tanto el coro como la iglesia adoren a Dios. Canto congregacional. Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hermanos, ser llenos del Espíritu ¿es qué? Santificación progresiva. Porque somos llenos del Espíritu y luego somos más llenos, y luego más llenos, y luego más llenos, y luego más llenos. Mientras más llenos del Espíritu, más caminamos en las obras del Espíritu, más guiados por el Espíritu. Santificación progresiva. Ahora, según Pablo, ¿cómo podemos crecer en santidad? ¿O cómo podemos ser llenados por el Espíritu? De manera muy sencilla. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amado hermano, cuando cantas al Señor, yo sé que aquí no todos tenemos voz de soprano, ¿no? No a todos el Señor les ha dado ese bendito don grandioso de la voz. No todos lo tenemos. Yo soy el privilegiado que canta excelente. Yo canto. Pero, amados hermanos, me apasiona tanto cantar al Señor. Y más cuando toda la iglesia está cantando, que a veces salen lágrimas de gozo, de escuchar a mi iglesia querida. Yo soy pastor allá en Guadalajara. Ustedes son mis hermanos aquí. Pero mi iglesia local está allá. Y cuando los escucho cantar a todos a una voz, sí, algunos cantan muy bien, algunos regular, algunos gritamos al cantar, pero pues cuando se junta todo, se escucha muy bonito. Y no estoy escuchando solo al que canta bien, al regular o al que canta mal. Todos cantamos a una voz delante del Señor. Por eso es canto congregacional y todos adoramos al Señor en espíritu. Internamente estamos alabando y exaltando al Señor. Y ¿saben algo? La adoración a Dios no es acepta porque tan buena se realice, aunque esa parte es importante, porque debe ser en verdad, basada en la verdad, pero también en espíritu. Y muchas veces dejamos eso de lado. Muchas veces, como estamos en iglesias bautistas y tenemos la fama de que al cantar ni nos movemos, ni se puede levantar la mano, ni puedes llevar el ritmo con el pie, ni puedes hacer nada y tienes que estar estático, creemos que las emociones tienen que ser dejadas a un lado, pero no es cierto. Las emociones deben ser guiadas por la verdad que estamos cantando. Y si estás entendiendo lo que estás cantando y la emoción es inevitable en ti y salen lágrimas, mi amado hermano, eso no está mal. Está mal cuando solo hay emoción y solo se quiere satisfacer la emoción y solo se guía por el canto a la emoción. Ahí está mal. Pero cuando la emoción surge de una correcta comprensión de las Escrituras, no está mal.
Porque Dios nos creó integrales, intelectuales y emocionales. Pero no creemos en ese dicho mundano, ¿no? Que dice, ¿quién guía? ¿Quién guía según el mundo? ¿La mente o el corazón? El corazón. Deja que tu corazón te guíe. Eso es falso, eso es diabólico. No debes dejar que tu corazón te guíe, porque el engañoso es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas. ¿Qué más viene? Oración de la palabra. Debemos orar, debemos perseverar en la oración unos con otros, pero también a solas. Hechos 2:42, perseveraban, ¿en qué? Al final, en las oraciones constantemente. Ofrendas. Bueno, no puse aquí. ¿Oramos qué? Oramos conforme a la palabra de Dios, porque si tu oración no es guiada por la palabra de Dios, puede ser una oración equivocada, herética. Oramos y no recibimos lo que pedimos, ¿por qué? Porque no sabemos cómo pedir. Y no está hablando de la fe, está hablando del conocimiento que debemos tener al momento de orar. No piden como conviene, por eso Dios no les da lo que tanto piden, porque no les conviene. La oración debe ser guiada por la palabra de Dios. Lo siguiente. Ofrendas hacen parte de la adoración a Dios. ¿Y cómo ofrendamos? Conforme la palabra de Dios. Porque muchos dicen, a ver, párense aquí delante los de 1000. ¿No hay más de 1000? Párense los de 500 y vengan aquí adelante. ¿Y eso es ofrendar según Dios? No es ofrendar según Dios. Según Dios tenemos que ofrendar, 1 Corintios 16, 1 y 2, según Él nos haya prosperado. O sea que la ofrenda de 1000 y la ofrenda de 2 pesos valen lo mismo, porque es según el Señor te haya prosperado a ti. Pero hay otros elementos. 2 Corintios 9:7 dice que debemos dar según se proponga en nuestro corazón, no con tristeza, no por necesidad. Según esté en nuestro corazón dar, y esperamos que nuestro corazón sea movido por el Espíritu, no con tristeza y no por necesidad. Voy a dar 1000 para que el Señor me devuelva 2000. Voy a dar 3000 para que el Señor me devuelva 6000, y si es posible más. Y mientras más dé, más me va a dar. Eso es dar por necesidad, y eso es un dar malicioso. No quiero dar a Dios, no, yo quiero que Él me dé a mí. No tiene un propósito adecuado. Bueno, la Biblia sí nos dice cómo ofrendar, y debe ser conforme la palabra de Dios. Nuevamente, ofrendar conforme la palabra. ¿Qué más viene? Los sacramentos, y creo que surgen también de la palabra de Dios, porque creo que son dramas bíblicos y adecuados de la palabra de Dios. Son los dramas permitidos dentro de la iglesia. Y digo drama porque nos da realmente un drama, que visualmente podamos ver algo que sucede espiritualmente cuando una persona es bautizada. Es increíble. ¿No es un gozo ver a alguien cuando se bautiza? Es increíble. Ahora, es más increíble para aquel que se está bautizando, pero también la iglesia cuando lo ve, porque sabemos lo que bautizarse representa, ¿sí o no? Está muriendo a sí mismo. Está siendo crucificado juntamente con Cristo. Eso espiritualmente ya pasó. El bautismo es la evidencia de eso. Y ahora va a nacer el nuevo hombre. Se supone que eso ya pasó espiritualmente, porque el bautismo no salva a nadie. Pero cuando sale del agua, nosotros que sabemos, es una figura, es una muestra, es una evidencia de que eso ya pasó en él. Y se está mostrando, está naciendo como una nueva criatura, arrastrando obviamente al viejo hombre, ¿no? Pero eso es el bautismo. Y el Señor Jesucristo lo instituyó para que la iglesia lo aplique.
a todas las naciones que acepten a Cristo como el Señor y Salvador. ¿Y qué es la Cena del Señor? Hoy vamos a participar de ella, pero la Cena del Señor es otro drama de la salvación, porque evidencia al partir el pan que el Señor Jesucristo fue partido por nosotros en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados y maldad y dándonos su justicia bendita por toda la eternidad. Es un bendito drama. Y ambos surgen ¿de qué? Bueno, aquí ya están, así que los vamos a poner así. El bautismo debe ser bíblico, de la palabra de Dios. Y la cena del Señor debe ser bíblica, debe ser conforme a la palabra del Señor. ¿Cuál es el medio de gracia por excelencia? La palabra del Señor. Y es la que guía a la iglesia. Es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Es aquella sobre la cual está la iglesia asentada y está firme. Oremos para terminar. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias porque nos has dado estos medios de gracia benditos para poder crecer en santidad. Ya tú nos has salvado por gracia, por medio de la fe, no por obras para que ninguno de nosotros se gloríe y para que toda la gloria sea solo y únicamente para ti, incluso en nuestra santificación progresiva. ¿Por qué? Porque tú nos has dado el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y teniendo el querer como el hacer, pues ahora, oh buen Dios, por tu gracia y misericordia, queremos amarte, anhelamos servirte y también lo hacemos, porque tú nos has capacitado para ello. Gracias te doy por estos elementos que nos das a través de tu palabra y permítenos y permite a esta misión que pueda usarlos siempre conforme a tu palabra. Que la predicación sea conforme a tu palabra. Que la iglesia se deleite en leer tu palabra. Que la iglesia se deleite en orar tu palabra, en cantar tu palabra, en dramatizar tu palabra a través de los sacramentos. Oro, oh buen Dios, para que pronto las mismas personas que están alrededor de esta misión puedan decir: esa iglesia es la iglesia de la palabra. Te ruego, oh buen Dios, para que tu pueblo sea santificado a través de tu palabra. Así como dijo nuestro Señor Jesús: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A ti, solo a ti sea la gloria en medio de la iglesia. Amén.